Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Nuestra Voz Educa, el espacio donde el conocimiento cobra vida a través del sonido. Soy tu anfitrión, el profesor León, y hoy te hablo desde el corazón de nuestra querida UNEMI, la Universidad Estatal de Milagro. Si es la primera vez que nos escuchas, ponte cómodo. Aquí transformamos temas complejos en charlas entre amigos. Si pudieras verme ahora, notarías que llevo puesta mi camiseta favorita. En ella se lee una frase que es mi motor diario. Nuestra voz educa. En este podcast creemos fielmente en eso. Creemos que la educación no se queda encerrada en cuatro paredes, sino que viaja por tus audífonos, te acompaña en el bus, mientras cocinas o mientras descansas. Tu voz y la mía son herramientas de cambio, y hoy vamos a usarlas para entender algo fascinante. Así que ajusta el volumen, respira profundo y prepárate, porque recuerda, en este podcast tu curiosidad es nuestra mayor inspiración. Subamos el volumen al conocimiento. Nuestra Voz Educa, un espacio creado por futuros docentes para hablar sobre la educación desde la realidad. El tema de hoy es acerca del diagnóstico participativo para la creación de proyectos, sin imponer soluciones desde el escritorio. Bienvenidos. Chicas, durante mucho tiempo los proyectos educativos se han diseñado desde la oficina o en instituciones, sin tomar en cuenta las necesidades reales de la comunidad. Para empezar, es importante entender qué es el diagnóstico participativo. Según un estudio realizado por la revista Élite en Ecuador, señala que el diagnóstico participativo permite identificar necesidades reales en comunidades y mejorar la toma de decisiones en proyectos sociales. Además, este estudio evidenció que el 88% de personas consideran importante el apoyo comunitario para participar en proyectos, lo que demuestra que sin participación nada sería igual. También existe un caso en educación en la ciudad de Quito, en el cual se realizó un diagnóstico participativo con estudiantes y docentes para diseñar una propuesta educativa basada en la cultura local, fortaleciendo así la identidad y la participación estudiantil. Esto demuestra algo muy importante, que cuando se escucha a la comunidad, los proyectos toman mejor decisiones. Ahora, hay algo que no podemos ignorar, y es el problema de hacer diagnósticos desde el escritorio. Como dijo Orlando Falciborda, el conocimiento que no se construye con la gente queda incompleto. Un ejemplo en Ecuador sería el bachillerato general unificado, el cual buscaba implementar todos los currículos solo para que sea igualitario. Pero en la práctica no se pudo ejecutar bien, ya que no hubo conexión con los estudiantes, en especial con los de la parte local e intercultural. Esto muestra algo importante. Cuando las decisiones se toman de forma centralizada, sin suficiente participación, pueden aparecer estas desconexiones. Y esto muestra algo importante. Cuando las decisiones se toman de forma centralizada, sin suficiente participación, pueden aparecer estas desconexiones. No es que la propuesta sea mala, sino la evidencia, la importancia de construir desde el contexto y no solo del escritorio. Y al final, la clave es simple. Si no escuchamos, no podemos educar bien. Entonces, para ustedes el diagnóstico participativo es importante. Claro, es muy importante porque nos ayuda en investigar lo que es el problema para poder ayudar en sí a los estudiantes. Claro, porque estamos observando, cuando hacemos el diagnóstico participativo, observamos las realidades que están pasando ahí en la educación, como la tarea que tenemos ahora, que tenemos que diagnosticar con la participación de los docentes y de los estudiantes para poder crear un proyecto eficaz. Así como también de seguir todos los lineamientos que se necesitan.
estructuran y se nos presentan para conservar ese proyecto y se ejecuta muy bien. Con esto esperamos encontrar un buen proyecto para poder entregar la tarea y que sea de muy útil nuestro proyecto que estamos realizando. Entonces, hacer este diagnóstico para fomentar el diseño de proyectos que tenemos para los estudiantes con distintas necesidades, porque ustedes saben que los estudiantes carecen de muchas cosas a lo largo de su vida, incluso ahora que han salido de vacaciones, ¿no? Esto nos ayuda, con el diagnóstico participativo, nos ayuda a poder obtener, ¿no?, esa información de en qué nivel los estudiantes están teniendo una dificultad acerca de alguna materia, de algún tema, ¿no?, que necesitan ese refuerzo. Entonces, para eso creamos los proyectos educativos, para mejorar la calidad de la educación. Exactamente, gracias a eso también podemos evaluar cómo se desempeñan tanto el grupo, y cómo gracias a ese desenvolvimiento podrán desenvolverse tanto en su vida personal, tanto ya en el futuro, cuando estén aportando a la sociedad. Es por eso, compañeras, que nosotros como futuros docentes debemos tener esta información acerca de cómo se realizan los diagnósticos participativos y cuán importante es seguir los pasos, no solamente como dice el tema de nuestro podcast, hacerlo detrás de un escritorio, porque no vemos la realidad de los problemas que están sucediendo si lo hacemos de esa forma. Y al crear esos proyectos insuficientes detrás de un escritorio, no podemos darle una solución real a la problemática que hemos encontrado. Como les adelanté al principio, hoy no estoy solo en la cabina. Para profundizar en el tema que nos convoca, he invitado a alguien que no solo domina la teoría, sino que vive la práctica educativa día tras día. Alguien que cree, al igual que nosotros en la UNEMI, que la innovación es el camino. Máster Barahona, ha sido un honor tenerlo hoy con nosotros. Gracias por compartir su experiencia y por recordarnos que la formación continua es nuestra mejor aliada. Sus aportes dejan una huella imborrable en nuestra audiencia de la UNEMI. Ahora damos la bienvenida a un invitado especial, el máster David Barahona. Bienvenido a este espacio. Un saludo cordial también para todos, un gusto estar compartiendo con ustedes. Nuestro tema es diagnóstico participativo para la creación de proyectos sociales. Máster, desde su experiencia profesional, ¿cómo definiría usted el diagnóstico participativo y cuál considera que es su principal aporte en los proyectos sociales? Pues bien, el diagnóstico participativo es una de las etapas iniciales del proyecto. Es la etapa donde, como su nombre lo indica, se diagnostica una situación, pero al ser participativo, normalmente no lo hace solamente el docente, sino que lo hace en compañía de otros entes, como podría ser incluso los docentes, padres de familia, directivos de la institución, porque es necesario considerar todas las necesidades desde los diversos puntos de vista que tenemos. Gracias. ¿Y cuál considera usted que ha sido su aporte en estos proyectos? ¿Alguna experiencia que usted haya tenido realizando? Sí, correcto. En mi caso he participado tanto en proyectos en la época en la cual laboraba dentro de una institución educativa, sobre todo proyectos colaborativos con la sociedad y con el contexto cercano. Y también en la universidad he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos de vinculación y ahora con un proyecto de investigación con la relación. ¿Por qué usted cree, máster, que la participación ciudadana es fundamental para el proyecto comunitario? La participación ciudadana es determinante porque hace que cada una de las personas de alguna manera introduzca sus necesidades en el proyecto. Esto lo involucra y hace que al estar involucrados obviamente tengan mayor interés por desarrollar el proyecto de forma positiva. Cuando nosotros no consideramos de manera participativa a la sociedad, normalmente llega el punto en que la sociedad efectivamente empieza a participar menos. Y al participar menos, esto termina perjudicando el proyecto y al final no se consiguen los
espera que haya también, desde este punto de vista, una ayuda por parte de la sociedad. Muchas gracias. Máster, ¿cuáles son los errores más comunes que he observado al diseñar un diagnóstico? Uno de los errores más comunes es tomar decisiones solamente desde el escritorio, es decir, tomar decisiones con la visión de solo una persona y no con la visión contextualizada de la sociedad. Otro de los errores es justamente aquel, ¿no?, que es crear proyectos muy generales sin considerar el contexto de cada una de las instituciones. Entonces, lo que funciona muy bien en una institución de un área urbana, de pronto no es correcto para un área rural. Entonces, cuando nosotros generalizamos, tendemos a tener problemas a lo largo del proyecto. En términos prácticos, ¿qué estrategias recomienda para lograr una participación real y no simbólica de la comunidad? Involucrar a la sociedad, porque ya venimos diciendo, no es necesario involucrarlos a través de entrevistas, a través de encuestas, crear de pronto focus group, diferentes situaciones que pueden ayudar a que la sociedad de alguna forma se integre de manera participativa. ¿Qué consejo le daría a estudiantes que están comenzando a diseñar proyectos sociales desde una expectativa participativa? Primero, obviamente, no generalizar el proyecto, lo que decíamos, que es un problema bastante recurrente, contextualizarlos, llevarlos a cabo de forma participativa, como ustedes indican, y obviamente organizarlos de forma secuencial, donde podamos ir viendo cada una de las etapas, su desarrollo y que tengan una evaluación continua y formativa para ir evidenciando el éxito de la edad. Le agradecemos más por estar en este espacio con nosotros compartiendo de sus conocimientos acerca de los proyectos educativos y cómo podemos nosotros realizar a través del diagnóstico inicial para poder darle solución a las problemáticas con algo real. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes por su invitación y animarlos a que sigan fomentando estos espacios que son importantes para la reflexión. Muchas gracias. En un artículo de la revista Cátedra se detalla un diagnóstico realizado con estudiantes de medicina y educación. Lo fascinante aquí es que el diagnóstico reveló que los estudiantes no solo querían teoría, sino una humanización de currículum. Gracias a este proceso participativo se rediseñaron asignaturas para las que los futuros profesionales no solo aprendan a diagnosticar enfermedades, sino a entender los contextos sociales de sus pacientes. Esto demuestra que en Ecuador el diagnóstico participativo está rompiendo el modelo de la educación bancaria, donde el alumno solo recibe información. Desde mi perspectiva, la ciencia en la Universidad Central es que el diagnóstico participativo no es quejarse, es escoger, diseñar la respuesta clave. Aquí es el que el estudiante deja de ser un cliente y se envuelve un arquitecto de su educación. Si el diagnóstico dice que falta empatía en medicina, la solución no es un libro, es cambiar la forma en la que el estudiante relacione con la comunidad desde el primer semestre. Otro caso que también analicé es el siguiente: educación y movilidad humana. Un caso muy real y actual ocurre en las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha. Un informe científico sobre el diagnóstico participativo con poblaciones en movilidad humana reveló datos crudos pero necesarios. En las escuelas ecuatorianas, los diagnósticos tradicionales solían ignorar el trauma del niño migrante. Al aplicar talleres de recuperación de saberes y vivencias, los docentes descubrieron que las dificultades de aprendizaje no eran cognitivas, sino emocionales y adaptación. Este diagnóstico permitió que instituciones educativas ecuatorianas crearan círculos de aprendizaje específicos. Científicamente se comprobó que cuando el diagnóstico incluye la voz del niño y su familia, la tasa de deserción escolar disminuye drásticamente. No se trata solo de enseñar matemática, sino del diagnosticar el entorno para que el niño pueda aprender.
Yo considero que los artículos científicos en Ecuador dejan algo muy en claro. Muchas veces el llamado retraso escolar no es realmente un problema de aprendizaje, sino una consecuencia del duelo migratorio que viven muchos niños. Por eso pienso que la respuesta más adecuada debe ser la flexibilidad educativa. No solo se puede aplicar la misma enseñanza en una escuela de Quito que en una de la frontera norte, porque cada contexto es diferente. El diagnóstico participativo nos permite adaptar la educación a la realidad del estudiante y no al revés. Por último, tenemos el caso de educación ambiental en zonas rurales, el cual rompe el colonialismo intelectual. Muchas veces intentamos salvar el medio ambiente con teorías extranjeras, ignorando que el joven ecuatoriano que camina por la reserva ecológica puede tener un diagnóstico mucho más preciso de su entorno que cualquier libro de texto. La clave es el aprendizaje desde abajo hacia arriba, que genera pertenencia. Cuando un joven identifica un microbasural en su escuela, la biología deja de ser una materia pesada para convertirse en una herramienta de defensa desde su territorio. El proceso en sí mismo constituye una estrategia de fortalecimiento de capacidades durante la recolección y el análisis de la información. Los participantes desarrollan habilidades para identificar causas estructurales, priorizan problemas, dialogar desde las diferencias y proponer alternativas viables. En este sentido, el diagnóstico deja de ser únicamente una fase preparatoria y convierte en una intervención formativa y empoderada. Este enfoque permite obtener un análisis más integral y contextualizado de la realidad, a diferencia de los diagnósticos externos que suelen basarse en datos cuantitativos generales. El diagnóstico participativo rescata saberes locales y experiencias vividas y dinámicas y sociales. Específicamente como el resultado, la intervención diseñada, las intervenciones responden de manera más precisa a las necesidades reales del contexto, reduciendo el riesgo de las soluciones desarticuladas a poco pertinentes. La legitimidad del proyecto se incrementa de manera significativa cuando las decisiones se construyen de forma colectiva desde el inicio. Se minimiza la percepción de imposición externa y se genera mayor confianza entre los distintos actores involucrados. Esta legitimidad social es un factor determinante para facilitar la implementación, promover la colaboración y sostener los resultados en el tiempo. Es importante reconocer que el diagnóstico participativo demanda mayor inversión de tiempo, recursos y habilidades de facilitación. Su éxito depende de una conducción, participación, gestiones adecuadamente los conflictos de interés y evite que el proceso sea utilizado únicamente para validar decisiones previamente tomadas. Las transparencias y devolución sistemática de los hallazgos a la comunidad son condiciones indispensables para perseverar su sentido. Que el diagnóstico participativo no debe entenderse como un requisito metodológico, sino como un fundamento para la creación de proyectos educativos y sociales que sean pertinentes, que sean sostenibles y transformadores. Para finalizar este podcast, podemos concluir que la investigación es una herramienta fundamental para ampliar el conocimiento y comprender mejor diferentes problemáticas de la sociedad. A través de los temas analizados, pudimos observar la importancia de buscar información confiable, analizar datos y generar nuevas ideas que contribuyen al aprendizaje y al desarrollo de soluciones. Primero, el diagnóstico participativo redefine la relación entre los diseñadores del proyecto y la comunidad. Al incorporar activamente a docentes, estudiantes, familias y actores locales en la identificación de problemas y recursos, se supera el modelo tradicional en el que la comunidad es vista únicamente como receptora. Esta participación se convierte a los actores locales en protagonistas del proceso, lo que fortalece también el sentido de apropiación y aumenta la viabilidad del proyecto a largo plazo.
Nos vemos en el próximo episodio. Sigan aprendiendo, sigan creciendo y, sobre todo, sigan educando con el corazón. Desde la UNEMI, les envío un gran saludo. Hasta la próxima. Y recuerden, nuestra voz educa.